Éxodo capítulo 30, versículo 22, dice, habló más Jehová a Moisés. Ahora, Dios habla, y eso es una realidad que la Biblia enseña. En cada uno de sus libros, Dios habla claramente. En el Antiguo Testamento hablaba a través de sus profetas, en el Nuevo Testamento Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y lo que está pasando aquí, si no has venido a los estudios de Éxodo y posiblemente es la primera o segunda vez, es que hemos pasado desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 30, que hemos llegado hasta esta semana. Necesitamos una Biblia aquí en medio, porfa. Hemos pasado por todos estos capítulos donde Moisés está en una montaña y Dios arriba de la montaña le está revelando su voluntad, le está dando los... Éxodo capítulo 20, has escuchado de los 10 mandamientos, y en medio de estos 10 mandamientos después le da un poco más información sobre los mandamientos, y es lo que vimos después de Éxodo 20. Pero a partir del capítulo 25, en la montaña, Dios le está dando a Moisés el tabernáculo, y el tabernáculo se trata de cómo adorar a Dios. Y es muy importante porque el hombre por sí solo no sabe cómo adorar a Dios, el hombre por sí solo no sabe cómo acercarte a Dios, y por eso tan importante la revelación de Dios para nosotros, de saber cómo poder adorar a Dios. Y si te das cuenta, parte de los 10 mandamientos se trata de eso, de Dios está revelando a nosotros, nos está diciendo quién es Él, cómo es Él y cómo nos podemos acercar a adorarle y conocerle. Nota esto, tú no puedes adorar a Dios si no conoces a Dios. Y por eso tan importante conocer a Dios para poder adorar a Dios. Y durante este capítulo y el próximo que vamos a ver hoy es los últimos momentos que Moisés está con Dios en esta montaña. Moisés estuvo durante 40 días con Dios en esta montaña, dejó encargado al pueblo con Aarón su hermano, y vamos a ver cuando baja, no esta semana sino la siguiente semana, qué es lo que encuentra Moisés, que también es un capítulo muy... Sí, pásale, Dani. Va a matar un murciélago. Ándale. Bien. Y ahora sí se oye en audio alta definición. Antes nada más era mono de este lado. Estábamos abandonando a los de este lado. Ahora sí se oye bien. Y entonces vamos a leer en el versículo 23. Dice, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. 500 ciclos son como más o menos 6 kilos, 5.7 kilos para ser exactos. Y Dios lo que hace es darle una receta exacta para el aceite de la unción. Dios no deja que ellos digan, bueno, pues a mí me gusta tal sabor, con tal olor, y me gusta con tal... no, sino Dios exactamente les dice hasta cómo hacer el aceite. Me encanta Dios se mete en todos los detalles, no solamente de cómo adorarle, sino de nuestra vida. Y no sé si a veces te ha pasado que abres tu Biblia o vienes a un sermón y Dios realmente pareciera que le hubiera dicho al predicador lo que estás viviendo esa semana, y es como si Dios llegara a tu corazón y a tu alma y lo palpara y dice, aquí está, esto es lo que necesitas tú hoy. Y Dios se mete en todos los detalles de nuestra vida. Dios, ese es el Dios. No es un Dios lejano, no es un Dios que creó el universo y dijo, chau, chau, ahí nos vemos a ver cómo se las arreglan. Sino todo lo contrario, Dios, viendo el caos que hicimos con el universo, en vez de quedarse con los brazos cruzados, al ver cómo estaba la tierra, mandó a su Hijo, Jesucristo, y se involucró por completo en nuestro asunto y vino a resolver el asunto. Dios es cada uno de los detalles en nuestra vida. Si Dios no ha tratado con ciertos detalles en tu vida, lo único que tienes que hacer es seguir leyendo tu Biblia y Dios va a llegar a ese detalle. Dios tiene para todo y para todos. Su palabra es perfecta, es completa. Y dice, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática. ¿No te gustan los chicles de canela? Y ahí está, si lo pruebas y te lo metes a la boca y te despeja la nariz. Ok, y a eso de pronto olía el aroma de este aceite
cuando está cayendo, cuando están ungiendo a los sacerdotes, tiene este aroma de canela aromática, la mitad. Esto es 250, entonces por cada 5 o 6 kilos de mirra, la mitad de canela, y estos 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500, ahí otra vez 5.7 kilos. Entonces contenía mirra, canela, cálamo, casia, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, que era lo que, todo esto son especies, y después lo que hacía el aceite de oliva, y todo esto era mezclado y se hacía un aceite, una pasta. Y dices, Talí, ¿por qué no hacemos eso? Y a ver cómo sale, a ver cómo, pues realmente no sabemos cómo eran realmente los ingredientes y exactamente en esos tiempos, en ese lugar. Dios estaba haciendo esto con su pueblo en una geografía, en un territorio, en un tiempo específico. No sabemos qué más instrucciones dio sobre esto Dios. Versículo 25, y harás de ello el aceite de la santa unción. Era un aceite sagrado, es un aceite santo, es apartado, es decir, no era para uso particular, no era para uso del mundo, era para uso en el tabernáculo. Era un aceite santo de la unción superior, ungüento. Entonces, y típico, ¿no? Ya sabes que el niño se pega y la mamá tiene el ungüento perfecto. Y ahí vas y le está sobando. Y no, este es el ungüento perfecto. Ok, este era un superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Ahora, si tú lees esto y tratas de hacerlo, ya nada más con, mirra excelente, o sea, hay mirra y mirra no tan buena y mirra excelente. Y después las medidas, ¿cómo sería 250? Y después lo doble, 500, y después el ciclo del santuario y del aceite de oliva un hin, y dices, ya, ya ahí me atoré, un hin, ¿qué es un hin? O sea, ¿cuánto es un hin? Y puedes investigar, y algunos dicen que es 3.8 litros. Y entonces mezclas todo esto, las especies, con 3.8 litros de aceite, pero era aceite de olivo, primera extracción en frío, y entonces te meterías en todo un rollo, y si te das cuenta lo que es una receta secreta. O sea, es como cuando vas a casa de la abuelita y dices, oye abuelita, es que me encantan tus brownies, ¿me pasas la receta? Y así te da el avión y nunca te pasa la receta. Y te dice, ¿verdad que sí están buenos? Inténtalo, una receta así, que sepas que es la receta secreta de alguien. Y la persona, por más cristiana que sea, nada más te va a poner una así, y sí, ¿verdad que está muy bueno? Y lo que está haciendo Dios con esto es un aceite que es exclusivo para el tabernáculo, es un aceite exclusivo para Él, es un aceite apartado para Él. Afuera del tabernáculo este aceite no se puede usar, no se puede vender, no se puede comercializar, no se puede usar. Y es parte de lo que es la iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar donde solamente en la iglesia podamos experimentar lo que experimentamos. Y tiene que ser un lugar tan distinto al mundo que digas, ya es miércoles y necesito ir. Ya es domingo y necesito eso. Y la iglesia lo que da era como venir al tabernáculo, era algo muy específico que solamente podías encontrar adentro de la iglesia. Y esto era un aroma específico que solamente podías encontrar en la iglesia. Algunos comentaristas, estando investigando, dicen que era un olor a canela y a mí me gusta mucho la canela, chicles de canela o un capuchino con canela. Ahora dicen que no solamente olía a canela, sino que también olía a palomita de maíz con mantequilla. ¿No te encanta eso? O sea, ya imagínate. Y así, un olor muy específico, con un ungüento superior, algo totalmente. Ahora acuérdate que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para nosotros el aceite es el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo no se puede imitar, no se puede copiar. Es para uso exclusivo de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Y tenemos que tener cuidado siempre de estar muy pendientes y tener mucho discernimiento y saber, esto es del Espíritu, esto no es del Espíritu. Y una de las cosas que puedes saber es que el Espíritu es santo, y una de las marcas de un mover real del Espíritu es que trae santidad a la iglesia.
trae temor de Dios, trae una necesidad de más oración, trae una necesidad de más buscar a Dios, trae una necesidad de más ir a la palabra. Y tenemos que tener mucho discernimiento con eso. Alguna vez hablo con gente que apenas está conociendo de Jesús y siempre le advierto, no todo lo que tiene envoltura cristiana es cristiano. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a caminar con el Señor que, o sea, iba a la librería cristiana en México, a Maranatá, y muchos libros y muchos discos y muchos videos y mucho material, pero me di cuenta, no todo lo que tiene un empaque, una portada cristiana es cristiano, no todo lo que tiene un video que dice que es cristiano, y tenemos que tener mucho discernimiento. Un tip que yo siempre le doy a la gente es: no veas canales cristianos. ¿Por qué? Porque no sabes qué es o sea, de pronto puede haber algo muy sano en doctrina y tienes que saber que están pagando por ese espacio y por ese tiempo aire. Cualquiera, ellos no están filtrando quién sí y quién no entra en un canal cristiano. Ellos simplemente, esto es lo que cuesta, puedes pagar los 50 minutos, va. O sea, firma aquí 6 meses, deposita y puedes poner tu contenido. Y nosotros como cristianos tenemos que tener el discernimiento y tenemos que ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Por eso mucho en Semilla decimos que si te invitan a un estudio que no se anuncia desde el púlpito, desde aquí y en nuestras redes sociales, te recomendamos no ir, y no porque sea malo, sino porque no conocemos qué es. Y si Dios te ha puesto en una iglesia en específico, nosotros tenemos que tener cuidado de las ovejas y estar al pendiente de qué están escuchando, de quién están viendo, de qué es lo que se les está predicando, cómo se les está alimentando. Y por eso siempre decimos, ten cuidado con eso. Tienes que saber, el Nuevo Testamento enseña que los falsos profetas no van por las calles evangelizando y ganando nuevas almas para su falsa religión, sino se meten en las iglesias ya cristianas y quieren robar y dispersar a las ovejas. O sea, ellos van a lo fácil, a peces ya pescados y hombres ya convertidos en ovejas, y simplemente dicen: oye, ¿has escuchado esto? Y ya sabes, te conoces y dices: a ver, platícame más. Y de pronto ya no es suficiente la palabra. De pronto ya no es suficiente los estudios que se están ofreciendo en la iglesia, porque a ver, y quiero saber un poco más de eso. Y de pronto ya estás bien adentro en cosas nada que ver, que no están enseñando la Biblia, y ahí tenemos que orar por ti, irte a salvar y rescatar, y lo hacemos. Pero es discernimiento espiritual. Ahora, ¿cómo tienes discernimiento? Es conociendo las Escrituras. A una persona que está trabajando en un banco, ¿cómo le enseñan al billete que es real y el billete que es falso? No le dan un curso sobre billetes falsos, sino le ponen a contar billetes de verdad, uno y otro. Estos son los de 500, se sienten así, cuenta 1000 billetes de 500, ya está, y lo está contando y lo está haciendo así, ve cómo cruje el billete, ve cómo se ve a la luz, y ve el tamaño, ve la forma, ve cómo se ven desgastados. Ahora con los de 50, con los de 200, con los de 20. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega a su caja un billete falso, al saber sobre el verdadero y está contando, hace esto: la próxima vez que vayas al banco, ve, y si tienes un billete falso, ahí lo metes a ver si y ya le dices, si se le pasa, le dices: oye, te di un billete falso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora que está contando, ya sabe cómo se siente la verdad. Te voy a decir por qué no te tienes que entonces que estudiar qué es la mentira, o cuáles son las falsas doctrinas o las modas entre la iglesia que son falsas, porque esas están cambiando todo el tiempo. Los billetes falsos, la tecnología para falsificarlos, todo el tiempo está cambiando. Por eso no les enseñan todo lo que es falso, sino tienes que saber qué es la verdad. Y por eso tienes que saber, es tu responsabilidad conocer la verdad, tener discernimiento, alimentarte de la palabra, estudiar. Y por eso tratamos de escoger los libros de la librería. Y dices: oye, ¿por qué tan poquita libros así? Pues preferimos poquitos, pero buenos, y que ya leímos nosotros, y que decimos: estos ya los leímos y los puedes leer tú.
simplemente pasan. Y con todo y todo tienes que saber que los libros y los comentarios bíblicos no son inspirados, y una buena persona que lee libros y lee comentarios puede estar en desacuerdo con el autor o el comentarista, porque tenemos discernimiento y decimos como que esto no, como que lo que he leído en mi Biblia esto no, y decir esto lo tacho y simplemente tomo lo bueno, desecho lo malo. Y constantemente eso es lo que tienes que estar haciendo en tu vida. Eso se llama inteligencia espiritual, que ahorita vamos a ver un poco de eso aquí. Y está, ¿eso qué tiene que ver con el aceite? Pues ahí está. Versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión. Un día estaba platicando con un amigo que es Gedeón, y les hacen leer toda la Biblia en un año. Entonces leen. Y o sea, son muchas horas de lectura. Yo nunca he leído la Biblia en un año. No me interesa leer la Biblia en un año. Prefiero ir paso a paso, que Dios me vaya hablando a mi paso. Prefiero hacerlo de esa manera. Hay gente que dice, no, es más, en 6 meses, y se avientan el reto, y está bien. Cada quien lee a su paso, a su manera. Lo importante es leer tu Biblia. Eso es lo importante, y que Dios te hable ahí. Pero entonces y él me está diciendo, oye, leí eso, que Dios les manda que unjan el tabernáculo, y seguro por eso nuestros hermanos o primos hermanos carismáticos, que los vemos así como, ¿qué onda con esos cuates? Por eso ellos tratan de ungir todo, ¿no? Y entonces ungen a las personas y ponen el aceite, y no solamente eso, sino te compras un coche nuevo y ahí va el pastor a ungir el pastor, y ungir las llantas, y con la sangre de Jesús, y yo digo, eso es medio raro. Pero digo, bueno, igual de aquí lo sacaron y pensaron que era bíblico. Pero lo hacen una única vez y exclusivamente, ¿para qué? Para santificar, eran símbolos, para santificar el tabernáculo. Y no solamente santificar el tabernáculo, sino para que despidiera todo lo del tabernáculo, ese olor a este ungüento santo, puro y de Dios. Entonces era toda una experiencia adorar a Dios. Era entrar y estabas entrando y olías y dices, estoy en casa de Dios, estoy ante la presencia de Dios. Y el incienso se estaba quemando y eran las oraciones, y todo representaba a Dios, todo, tanto que cuando estabas fuera ahí anhelabas, o sea, quiero eso. Por eso era particularmente para el tabernáculo, para que tuvieras un anhelo. Por eso la iglesia no puede adoptar las cosas de las modas del mundo para la iglesia. Tiene que ser algo totalmente separado del mundo, algo que en un antro no vas a ver, algo que en un bar no vas a ver, algo que en un restaurante no vas a ver, algo que en un show no vas a ver. Y es que abrimos la Biblia y simplemente estamos eso. Y la Biblia dice que tú y yo despedimos este olor, un aroma fragante para Cristo si somos salvos, pero un aroma de muerte para muertes si no somos salvos. Y todo está apuntando a eso, todo está apuntando al Nuevo Testamento. Y con él ungirás el tabernáculo de reunión. Era donde Dios se reunía con el hombre. Donde Dios hoy se reúne con el hombre es Jesús. Donde hoy Dios se reúne con el hombre, su palabra, el Logos, el Verbo encarnado. Y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón, y ya vimos en los capítulos pasados cómo era la consagración de Aarón. Era derramar, primero lavarlos, después vestirlos y después ungirlos. Ellos no hacen nada más que están parados. Todos reciben ellos, y eso se llama gracia. O sea, simplemente ellos se paran y Moisés les lava, Moisés les viste, Moisés les unge. Y parte de ungirles era lo que dice aquí: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Parte de esta ceremonia de consagración y de ungirles es decir, son míos. Y tú y yo, cuando el Espíritu Santo, lo que simboliza el aceite hoy, cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, en el momento que creemos en Jesús, lo que está pasando es que ahora somos de Dios. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y nada nos puede separar de su amor. Y eso es
somos ahora consagrados para Él. Y aquí, si te acuerdas, la palabra consagrar otra vez es que Él te llena tus manos. Y Él nos llena las manos de todo lo que Dios tiene para ti, de Jesús, de sus dones, de su amor, de su generosidad, de su bondad, de sus bendiciones, de su gracia. Y cuando tienes las manos llenas y estás consagrada a tu vida, soy de Dios, soy suyo, Él es mío y Él me ha llenado las manos. Ya no tienes otra cosa que hacer con tus manos sino la voluntad de Dios. Ya no tienes otra cosa que hacer con tus oídos que escuchar la voz de Dios. Ya no tienes otra cosa que hacer con tus pies que seguir a Jesús. Eso es ser consagrado. Simplemente le estás siguiendo con todo tu corazón, fuerza, alma. Y ungen todo, ungen a Aarón, versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Es decir, no podían agarrar este aceite y ungir a alguien que no fuera sacerdote, que no estuviera en el tabernáculo. Sobre carne de hombre no será derramado. No podían imponer el aceite sobre gente que no había sido llamada. No podías tú mismo agarrar el aceite y ponértelo a ti mismo y decir: yo soy profeta de Dios, yo soy sacerdote de Dios. Como hoy no puede alguien simplemente porque se le antoja y cree que está padre: yo quiero ser pastor, me autounjo, me autoproclamo profeta, apóstol, y simplemente eso no lo vemos aquí. Es como hoy, tú hoy no te puedes bautizar solo. Bueno, se vería muy chafa, ¿no? Así, vas al mar y dices: ok, ahí voy, pum, para atrás, y ahí te quedarías. No tienes cuadritos para levantarte así, por eso te levantamos. Ahora, otra cosa, tú hoy no te puedes dar la cena del Señor solo, lo que celebramos el último domingo de mes. En la iglesia la servimos y decimos: aquí está, toma. Y es lo mismo. Sobre carne de hombre no será derramado. No era para uso personal, no era para beneficio personal. Tú podías decir: es que ese aceite, o sea, huele delicioso y me encantaría tenerlo y echármelo. Me encantaría llevarme un poco a mi casa y antes de dormir por lo menos una mascarilla. Y las cosas de Dios no son para beneficio personal. Ahora acuérdate, es una foto del Espíritu Santo. Las cosas del Espíritu Santo no son para beneficios personal, son para edificación de la iglesia, son para amar a los demás, son para poderlo poner al servicio del Señor. Así, tan claro. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante. Entonces no podías clonarlo, no podías hacer una copia, no podías hacer una fayuca. Entonces, si te acuerdas, la semana pasada vimos que hay el SAT espiritual que está cobrando el censo del impuesto. Aquí tienes el INPI que está viendo: ok, esa marca no se puede copiar. Y mira lo que dice Dios: conforme a su composición santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante, no igual, semejante, algo parecido. Por eso cuando alguien está copiando los dones del Espíritu o te está aventando y dice: es que tienes que hablar en lenguas, y repite esta palabra y simplemente trata de hacerlo y realmente no es de Dios y Dios no te está dando ese don, estás haciendo esto, estás clonando algo que solamente el Espíritu puede hacer, algo que solo el Espíritu Santo te puede dar. Santo es, y por santo lo tendréis. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. O sea, para Dios esto es importante. Entonces, si hacías este perfume, ungüento, clon, tienes que saber que lo de Dios no se puede falsificar, no se puede copiar, no se puede vender. Por eso es iglesias que venden bendiciones, iglesias que venden aceites y iglesias que venden, es totalmente contrario con la palabra de Dios. Con las cosas de Dios no se juega. Y a veces en una iglesia como nosotros, que somos muy casuales, informales, casuales, a veces se nos puede olvidar a quién servimos y delante de quién estamos, y cuando abrimos la Biblia, a quién nos está hablando.
y nunca se nos tiene que olvidar. Tiene que caer temor de Dios sobre nosotros siempre y seguir siendo quienes somos. Dios nos ha dado algo muy, muy de nosotros, pero nunca podemos dejar de olvidar que servimos a un Dios santo. Y lo que vimos la semana pasada, la fuente de agua habla de pureza. Y en medio de estar sirviendo, ellos constantemente se tenían que lavar y se tenían que purificar. Y constantemente tú y yo tenemos que estar haciendo un inventario en nuestro corazón. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida? En cada uno de los aspectos de tu vida. Versículo 34, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, eso no sé, no averigüé ni qué es, más difícil, y gálbano aromático, incienso puro, lo más importante es eso, subraya puro. Y el incienso era para igual llenar el tabernáculo de ese olor a incienso, un olor muy particular, muy de ellos, pero sobre todo tenía que ser puro, como nuestra vida. De todo en igual peso, entonces era menos complicado hacer este incienso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. La palabra bien mezclado en el hebreo original es salado. Y la sal en la Biblia habla de pureza. Pero también le ponían la sal para que pudiera ser quemado bien el incienso, que funcionara funcional y práctico, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Entonces solamente era para uso del tabernáculo, para cuando el sacerdote iba a orar, era un olor único, una experiencia única. No podías decir, ay, me encanta este incienso, y salir del tabernáculo y alguien estar con su puesto y decir, incienso, 2 shekels, lléveselo. Simplemente eso no podía pasar en el tabernáculo. Tomaban muy en serio las cosas de Dios. Tienes que saber que para que alguien venda algo, alguien tiene que comprarlo. Y la gente compra eso por ignorancia, por no leer sus Biblias, por no querer conocer a Dios, por querer tener una salida rápido. Versículo 38, cualquiera quisiere otro como este para olerlo, otra vez para beneficio puro, fuera del tabernáculo, será cortado entre su pueblo. Capítulo 31, habló Jehová a Moisés diciendo. Ahora me encanta eso porque del capítulo 25 al 30 está diciendo, ok, así es el tabernáculo, así tiene que oler el aceite, así tiene que ser el incienso, y está dando, así tienen que ser los muebles, y está dando toda una serie de muebles, así tiene que ser la tienda de campaña, y de este color tiene que ser, y de pronto nos podemos quedar ahí y decir, ay, pues qué bonito está todo, y todo hasta hoy, si te das cuenta, es teoría. Y lo que hace Dios en el capítulo 31 es, eso no se puede quedar en teorías, tenemos que ponerlo en práctica. Y la vida cristiana es eso. Lo que tú lees y aprendes no se puede quedar en teoría, lo tienes que poner en práctica. Lo que estás escuchando, si el domingo Dios nos dijo, sígueme, pero para seguirme tienes que dejar de seguir eso. Si no dejas eso y no le sigues, estás escuchando y sabes Biblia, pero no lo estás poniendo en práctica, estás pura teoría, y eso te puede llevar al infierno. Versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Fíjate quién ha llamado. Dios lo llamó a un hombre en específico, que viene de una tribu en específico, con un papá en específico y con un abuelo en específico. Hijo de Uri, y su abuelo es Ur, y quiere decir que Dios nos ha llamado. Nada más piensa en esto un momento. Dios nos ha llamado desde antes de que hayamos nacido. Se llama predestinación.
Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo para ser suyo, para Él usarte, para revelarse a ti. Y vemos que Dios llama a este hombre, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Cómo diría este versículo? Yo he llamado a Talí, hijo de Neftalí, y su abuelo Neftalí. Bueno, todo diría Neftalí porque soy cuarto. Pero de mi hijo ya no va a decir eso porque es Alan. De la tribu de Judá, no, yo soy de la tribu de Neftalí. Eso nos tiene que animar mucho. Dios nos escogió. A pesar de quienes éramos. Acuérdate que él, Bezalel, hace pocos meses estaba en Egipto como esclavo, haciendo ladrillos, siendo oprimido, recibiendo azotes. Y de antes de su abuelo, de la tribu de Judá. Y mira, versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Desde el Antiguo Testamento necesitaban el Espíritu de Dios, porque tú puedes tener talentos naturales, pero Dios te tiene que dar eso sobrenatural para poder usar tus talentos naturales, porque si no, tus talentos naturales sin el Espíritu de Dios son un desperdicio. Son un desperdicio. Y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Sabiduría aquí es conocimiento. Inteligencia es ser capaz de ese conocimiento aplicarlo. Por eso alguien puede ser muy sabio y su vida estar hecha un desastre. Eres muy sabio y sabes todo, pero no lo sabes aplicar en tu vida. Y parte de lo que necesitamos es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos llene. ¿Para qué? Para que la sabiduría que tenemos la podemos en inteligencia aplicar a nuestra vida, que Dios nos dé entendimiento. Ok, ¿cómo esa sabiduría la aplico en mi día a día? Y ciencia es observar, reflexionar para tener experiencia en tu vida. Y mira lo que dice, y en todo arte es ser hábil. Entonces Dios lo que está diciendo es, con todo lo que les he dado, manos a la obra. Vamos a hacer el tabernáculo, vamos a hacer el mobiliario, vamos a hacer el aceite, vamos a hacer el incienso. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y todo arte. Esto es algo que puedes orar y decir, Señor, yo te pido que me llenes de tu Espíritu, que me des sabiduría. ¿Quién de aquí necesita sabiduría? Ok, ¿quién de aquí necesita esa sabiduría, saberla aplicar en tu vida? Y ciencia, ¿quién necesita observar, reflexionar y con esa experiencia poder dar pasos? Todos. Y puedes orar y decir, Señor, dame eso. Y lo que Dios le da es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo vienen estas 4. Ahora, si tú juntas sabiduría, inteligencia, ciencia, y el Espíritu Santo está ahí y tú te sometes por completo a Él, hay arte. O sea, es una explosión. Piénsalo un momento. Y entonces puedes usar tus manos para hacer cosas increíbles. Puedes usar tu voz para contar melodías que nunca pensaste o componer canciones. Ahora, chécate esto. Estos hombres no son menos espirituales que Aarón y que Moisés, que los sacerdotes. Ellos van a hacer cosas muy manuales, van a chambear 6 días a la semana, van a descansar un día y ellos necesitan el Espíritu Santo. Entonces piensa eso. Mientras sales cada día a trabajar, tú necesitas ser lleno del Espíritu. En cada cosa que hagas. Y si juntas el Espíritu Santo en tu vida, ahora el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo es que Dios te da la habilidad para poder hacer su voluntad en tu vida y en tu trabajo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo.
Y dices, Señor, yo necesito eso, yo necesito sabiduría, inteligencia, ciencia, y de pronto juntas esto, pero Jesús es el centro, el Espíritu Santo, eres lleno de Él, tu vida, arte, va a ser una obra de arte. Y en tu trabajo, si haces diseño, en tus diseños, si haces canciones, en tus canciones, si eres contador, en tus balances, si eres maestra, en tus clases, si eres constructor, en tus edificios, en tus casas, si eres doctor, en tus operaciones, si eres abogado, en tus juicios, si eres escritor, en tus escritos, si eres poeta, en tus poemas. Y te das cuenta, lo que Dios está haciendo ha puesto en nosotros su sello. Estamos hechos a la imagen de Dios, y Él es un Dios creativo, y que de pronto en nosotros nos sometemos a Él y pueda hacer explotar esto. Piénsalo, hasta en tu agencia de viajes ya puedes hacer un viaje increíble para tus clientes. Pide eso, llenura del Espíritu. Hasta en Pemex, que tanto me quejo de los de Pemex, que están 15 días aquí, 15 días allá. A ver, ¿por qué no intentas eso? En cosas tan mundanas, ahí puedes ser lleno del Espíritu y tener sabiduría. Ándale, hasta en hablar por teléfono. Es mi amigo el italiano, no le diga nada. Versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños. Ahora chécate esto, él no tenía que inventar realmente, sino ya tenía qué es lo que tenía que hacer, pero él podía darle el detalle, la forma, el toque final. Realmente tú y yo no, o sea, ¿qué más podemos inventar? Sino simplemente a lo que Dios nos da, darle el toque final, darle la firma. Y la firma siempre del cristiano es para la gloria de Dios. Eso es, esa es la firma del cristiano, es para la gloria de Dios. Para inventar diseños, para plasmar ideas, para trabajar en oro, en plata, en bronce, con metales, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor, metales, madera, piedras, herramientas, instrumentos. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de, así no le pongas a tu hijo, a Amisamac. Entonces chécate esto, él pone a Bezalel, él lo llena de su espíritu y pone gente al lado a trabajar con él. Dios es lo que hace, y Dios hace eso en su iglesia. Date cuenta, esto no era una labor de Moisés, no era una labor de Aarón, de sus hijos, era un trabajo en equipo. Y eso es la iglesia, todos trabajando para la gloria de Dios y usando tu creatividad, lo que Dios te ha dado. Y haces diseños, y haces estas pantallas, y repellas el techo, y haces el piso, y das clases en Club Semilla, y dices, ok, este domingo, o sea, me toca ese grupo. Y ya sabes, ese grupo, o sea, está el hijo del pastor. Está ese grupo. Ok, ¿cómo puedo llamar su atención y retenerlas y hablarles de Jesús? Y te pones a orar, Señor, lléname de tu espíritu, ayúdame. Y yo he entrado a los salones antes de que entren tus hijos a sus clases y digo, wow, o sea, qué increíble clase. O sea, ¿me puedo quedar? Ah, no, soy el pastor, me regreso. Créeme, les están enseñando. Necesitamos más gente así en la iglesia. El único requisito es amar a Jesús y desear más de Él, ser lleno de su espíritu. Ese es el único requisito. Y aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Amisac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Me encanta eso porque puedes tener mucho ánimo, jóvenes, mucho ánimo. Es que tengo muchas ideas, es que quiero hacer grandes cosas. Puedes tener mucho ánimo, pero si no tienes sabiduría, puedes ser un desastre en tu vida. Necesitas buscar sabiduría.
ánimo sin sabiduría, o sea, muy motivado. O sea, eso es carnal. Tu ánimo lo tienes que entregar a Dios y decir: Señor, lléname de tu espíritu, dame dominio propio. Y que sea un ánimo no carnal, sino un ánimo santo que venga de Él. Y decir: Señor, ¿cómo me quieres usar? Sabiduría. Por eso cuando gente viene animada con proyectos, lo primero que hago en una consejería es tratar de tirarle su proyecto. Y digo, a ver, o sea, si es de Dios, aunque yo se lo trate de tirar, Dios lo va a seguir. Y cosas en la iglesia igual. Si es de Dios, va a suceder. Y piénsalo en tu vida. Si es de Dios, nadie va a cerrar la puerta. Y vas a poder entrar por ahí y Él se va a ocupar de lo que pase adentro. Entonces, cuidado con tu ánimo sin sabiduría. El ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Una persona con ánimo hace lo que Él quiere. Una persona con ánimo, con sabiduría, hace todo lo que Dios manda. Y eso es ser lleno del Espíritu. Hacer lo que Dios manda. Eso es ser lleno del Espíritu. Versículo 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Ahora, lo que viene aquí en el versículo 7 es una lista. Y Dios ya dijo muchas veces esto: tienen que hacer esto, pero al final le está diciendo a Moisés: hey, apunta todo, no se te vaya a olvidar. ¿Te imaginas? Baja Moisés y, ay, se me olvidó esto. O sea, ¿qué onda? Y hace todo cucho el tabernáculo y le falta algo. Y puedes hacer una lista como esta. Y te vas a dar cuenta, Dios es sumamente ordenado. Y Dios sabe que está tratando con nosotros, que se nos olvida. Y por eso cuando leas tu Biblia, en tu tiempo personal, anota lo que Dios te habló, anota la fecha, ten un cuaderno devocional en blanco y anota: Dios me dijo esto este día, y que nunca se te olvide. Igual en 10 años lo abren tus hijos o tú y te sorprendes y dices: órale, Dios me estaba hablando ahí. Y lo que viene aquí es una lista, y Dios les va a recordar el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella. Nota cómo el arca es un mueble separado al propiciatorio. El propiciatorio, recuérdate, era el trono de Dios, el trono del perdón o el trono de la gracia que está sobre ella, donde derramaban la sangre una vez al año en Yom Kippur, en el día del perdón. Solamente podía entrar una vez al año el sacerdote, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Entonces nos está dando una lista de qué va a ir adentro del tabernáculo, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahora dice, si estás, Talí, ¿y qué diablos es eso? No, diablos no, ¿verdad? Y dices, ¿y qué es eso? Ok, tienes que regresar, ir a los audios y estudiar todo esto. Ya pasamos esta lista, ya vimos que es el tabernáculo, es esta tienda de campaña con tela y pieles, ya vimos que es el arca con los 2 querubines, ya vimos que es el propiciatorio, es el trono de la gracia, el lugar del perdón, ya vimos que son los utensilios, la mesa de los panes de la proposición con sus utensilios, ya vimos que el candelero va del lado izquierdo y dice que tiene que estar limpio, habla de pureza, es la luz, representa a Jesús. El altar de incienso que está en el lugar santo, no en el lugar santísimo, hay una cortina entre el altar de incienso y el arca y representa las oraciones de los santos. El sumo sacerdote tenía que prender y poner aceite noche y día de la lámpara y después ir a orar cargando en las vestiduras del sacerdote a su pueblo, intercediendo por ellos. Eso es lo que Jesús hace por ti y por mí todos los días, y no duerme y no se cansa y no dormita. Eso nos debe de animar muchísimo. Jesús ora por nosotros, Jesús intercede por nosotros, Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Y tienes el altar de incienso, tienes el altar del holocausto con sus utensilios, esto es afuera del tabernáculo, la fuente y su base. Y de ahí, fíjate, tienes una lista, y en el versículo 10 vas a tener los uniformes, los vestidos del servicio, o sea, las playeras que usaban cuando no estaban haciendo su servicio, para limpiar, para lavar, para hacer cosas. Cuando venimos a limpiar tenemos nuestras playeras especiales, medias rotitas y percudidas, y cuando venimos el domingo nos ponemos las más nice.
Y eso es lo que hacían ellos, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, al sacerdote, muy interesante ese estudio, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdote, entonces tenían sus vestidos, pero no igual al sumo sacerdote. Y después en Apocalipsis vamos a estudiar cómo en Apocalipsis 1 Jesús está vestido con estas vestiduras. Versículo 11, el aceite de la unción. Acabamos de ver de qué está compuesto, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Y si vemos es trabajo, 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 manos a la obra, pero el versículo 12 que vamos a ver la próxima semana habla del día de reposo. Entonces trabajo, 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 manos a la obra, hagan lo que Dios diga y van a tener un día de descanso para reposar en el Señor, que es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y el día de hoy reconocemos todos como iglesia que necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia, necesitamos ciencia y necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos ser llenados de tu Espíritu, del Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor, estamos desesperados por ti. Necesitamos que tú nos guíes en nuestras labores que parecieran no espirituales, pero sabiendo en el Nuevo Testamento que dice que todo lo que hagamos sea para ti. Entonces todo lo que hace el cristiano se vuelve una labor espiritual. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a trabajar con ese entendimiento. Y te pedimos, Señor, que bendigas nuestra semana. Todo se trata de ti, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.